Vamos a iniciar esta sesión del Círculo de Mujeres con el tema de sexualidad de amor. Les doy la bienvenida y pues vamos a iniciar principalmente con este tiempo. Antes que nada, vamos a conectarnos con este momento, a estar presentes, a soltar cualquier situación, cualquier cosa que hayamos vivido en el día, parte de nuestro estrés, demás. Vamos a conectarnos con este aquí y con este ahora, dándonos la oportunidad de recibir esta clase con la información perfecta que tenga que ser para nosotros, como tenga que llegar, y lo que nosotros ocupemos escuchar. Lo que se nos haga repetitivo, lo que no nos dé sentido, pues lo podemos soltar y simplemente dejarlo ir. Con esta mente de principiante donde cualquier información que pueda llegar a mí, pues pudiera ser de mi beneficio. Entonces, en esta parte de nosotros poder estar presentes, vamos a iniciar con la clase de hoy. Iniciando con el tema de sexualidad de amor, a mí me gustaría principalmente preguntarles, y igual que ustedes se preguntan internamente, ¿cómo consideran ustedes su sexualidad? ¿Qué tanto la tienen en cuenta? ¿Cómo la describirían si pudieran describirla de alguna forma? ¿Algún momento se ponen a pensar sobre esto? O sea, si yo les preguntara tal cual, ¿cómo es mi sexualidad? ¿Cuál sería la primera palabra que se les vendría a la mente? O sea, desde adjetivos divertidos hasta cosas que nos pudieran dar pena o que nos pudieran emocionar o que nos pudieran generar sensaciones. Y aquí, por ejemplo, les pongo diferentes opciones. Si pusiéramos un rango sobre la forma en la que vivo mi sexualidad, ¿en qué punto yo me podría identificar en este momento de mi vida? Porque nosotros podríamos decir, no, pues yo hace 5 años era de esta forma, pero ahorita, siendo 100% honestas, ¿en cuál parte estaríamos más identificadas con nuestra sexualidad? O sea, desde esta imagen de orando porque algo pase, hasta la chica con el látigo, con mucho amor y corazones por todos lados, la chica acá sintiendo todo, o una persona muy centrada en su trabajo totalmente. Fíjense, chicas, desde simplemente estas imágenes que hasta nos pudieran causar algo de risa en el identificarnos con alguna de ellas, es podernos dar cuenta que pues la sexualidad a veces la encasillamos desde una forma y nos encasillamos a nosotras mismas como en una perspectiva. En el sí, pues yo puedo estar centrada 100% en una búsqueda de algo, o desde mi placer hasta el amor, o yo ahorita me estoy enfocando en esto, y entonces no necesariamente me doy la oportunidad de vivir otras situaciones. Y eso lo hacemos con mucha frecuencia, no solamente con la sexualidad, sino tiene que ver más con un concepto personal de nosotros. Yo soy esto y no necesariamente me permito ser otra forma o otros aspectos. Yo creería, si nos pusiéramos a ser 100% honestas, que todas podríamos entrar en estas diferentes facetas y es 100% válido. O sea, en el cómo yo puedo tener esta energía cambiante y yo cómo puedo crear estas sensaciones cambiantes en mí y esta identificación conmigo sin que me genere ningún tipo de conflicto, pudiéndome aceptar desde estas diferentes formas. Yo puedo ser la que se súper enamora, yo puedo ser la que trae un látigo ahí y anda toda de látex,
yo puedo ser la que ora porque esto llegue a pasarle o porque lo necesita muchísimo, yo puedo ser la que siente muchísimo y pudiera ser la que se enfoca 100% en su carrera. Entonces, son diferentes situaciones que nos pueden encasillar a todas solamente en diferentes momentos. El tema es que las que generalmente nos encasillamos y nos compramos solamente una idea, terminamos siendo nosotras. O sea, en el entrar como en una cuadratura de lo que tendríamos que ser o lo que deberíamos de ser. Y aquí, pues nos vamos a la siguiente pregunta. ¿Su sexualidad las refleja? O sea, si ustedes se ponen o sea, si les dijera, a ver, chicas, plantéense algo que represente 100% su sexualidad, ustedes dirían, esto, o sea, esta imagen, esta frase, esto es algo que hable 100% de mí. Es complicado, creo que sería complicado responder esto, porque nosotros podemos decir sí, pero desde la forma en la que aprendimos la sexualidad y lo que hemos visto, por ejemplo, en las sesiones pasadas, es que sin querer, queriendo, y como parte de nuestra historia, hemos aprendido a reprimirnos a partir de lo que está asociado para muchos de nosotras con la sexualidad, simplemente por la libertad que ésta pudiera representar y por lo que socialmente nos implicaría entender acerca de esto. Entonces, creo que es muy difícil que una persona pueda decir, mi sexualidad me refleja al 100%, porque al final del día no es algo que tengamos una cultura en cuanto a identificarnos con esto. ¿Y por qué se los puedo aseverar? Porque generalmente parte de lo que yo trabajo constantemente con las personas es el yo, o sea, yo me reflejo, yo realmente soy yo. O sea, yo realmente me identifico, yo sé que quiero, yo, o sea, yo como persona, deja tú la sexualidad como algo muy allá. O sea, y eso es algo con lo que batallamos mucho, porque al final del día es como nosotros estamos construidos por un montón de ideas de nuestro alrededor, desde nuestros papás, nuestros maestros, los vecinos, los que vimos, lo que nos dijeron, y es como parte de un constructo que tenemos. Entonces, nosotros terminamos siendo toda esta revoltura y cuando empezamos a crecer, vamos tomando decisiones, vamos creando ciertas ideas, vamos creando nuestra personalidad, vamos reforzando esto. Y hasta cierto punto hay veces que sí tenemos algo bien definido de yo me defino a través, por ejemplo, a mí me gusta mucho este tipo de estilo de cosas. Y es como muy yo, pero va a haber personas que pueden decir, no, pues yo me pongo todo, o a mí me gusta todo, o a mí no me importa, o yo no le pongo atención a esto, o, y es válido también, porque es común, pero tiende a ser una forma de no poder crear una identificación personal. Entonces, si naturalmente nosotros batallamos con un reflejo personal sobre nuestros propios intereses, sobre quién somos, y la sexualidad es una parte importante de nosotros, pues va a estar difícil realmente que nuestra sexualidad nos refleje. Porque al final del día, la parte de lo que nosotros estamos creando como nuestra idea de lo que es la sexualidad, al menos para nosotros, es como todo este constructo de ideas que hemos tenido alrededor de las personas. Y es como, imagínense tal cual este panorama. Son todas las ideas que a lo mejor mi mamá o mi papá me dijeron sobre lo que representaba la sexualidad, todas las ideas que la televisión me dijo, todas las ideas que mis amigos me dijeron, todas las ideas que a lo mejor yo vi por ahí en donde no debe haber visto o me llegaron a decir.
todas las ideas que me dieron mis amigos, todas las ideas que me dio mi primer pareja, todo lo que me pudo haber compartido o enseñado acerca de esto, todas las sensaciones que yo tuve con todas las ideas que había tenido alrededor de esta primera experiencia. Entonces, es como mucha información que tenemos alrededor de nosotros y que nosotros podemos identificar como mi sexualidad. Ya que ustedes están aquí, por ejemplo, pues tendrían esta oportunidad de decir, pues, ¿cuál realmente sería mi sexualidad? ¿Qué es lo que yo pudiera identificar como, esto es mío, así como esto como moños que puede traer, esto es algo que me súper identifica a mí, es algo que súper me gusta, es algo que me llama mucho la atención, es algo que me prende muchísimo y que no está 100% basado en mi experiencia única con una persona o con otra o cierta comparativa de situaciones que haya vivido. Entonces, ¿cómo creamos eso? O sea, porque muchas veces es de que, pues sí, pero entonces, y si yo no tengo un montón de experiencias, ¿cómo le voy a hacer para yo crear una sexualidad o una identidad sexual o el autoconocimiento sobre eso? Eso lo vamos a ir viendo durante esta sesión. Entonces, para empezar, vamos a trabajar o a comprender un poquito más sobre el cómo transmitimos nosotros nuestro propio reflejo. Y nuestro propio reflejo sería en nuestra identidad, o sea, cómo nosotros podemos mostrar nuestra identidad ante el relacionarnos con otras personas. Por ejemplo, ¿cómo yo no podría crear una identidad propia tanto como persona, tanto como una identidad sexual por sí misma? Y es cuando yo, por ejemplo, no puedo hablar de lo que siento. O sea, me cuesta mucho. Híjole, me dijiste algo que me incomodó mucho, pero me da mucha vergüenza decírtelo, me da cosa, no me siento cómoda, me siento inhibida y demás. Hay veces que las cosas comunes suelen ser más sencillas, pero cuando estamos hablando de un tema sexual, pues obviamente entran desde nuestros tabús, desde nuestras situaciones, todo lo que podamos pensar. Y a veces si nos apropiamos de las emociones de los demás, pues, ¿cómo le voy a decir que no me gustó? ¿Cómo le voy a decir que me lastimó? ¿O cómo le voy a decir que yo no quería eso? ¿O cómo le voy a decir, sabes? Entonces, empieza a haber un montón de situaciones que se van presentando y que van creando todavía un tabú en nosotras. Otra de las formas en las que no nos permite crear una individualidad desde lo que nosotros queremos y poder hacer que nuestro reflejo se note es el tratar de complacer a los otros. Cuando nosotros traemos un tema de complacer a los demás, siempre está detrás, chicas, una sensación de el miedo a la pérdida. Yo voy a hacer por ti lo que sea que a lo mejor yo entienda que tú me pidas o literal lo que tú me pidas, porque a mí me va a dar un miedo tremendo el sentir que te pierdo. O sea, el sentir que no vas a estar para mí, el sentir que yo puedo hacer algo, lo que sea, para que tú te alejes de mí y me rechaces. Entonces, prefiero complacerte antes que perderte. Cuando nosotros actuamos de esta forma, disminuimos lo que sentimos, ignoramos lo que nos pasa y de alguna forma pues nos vamos perdiendo en ese proceso. Muchas veces esto nos pasa cuando iniciamos una relación porque en el rush del primer inicio y de la emoción es como permitimos y vamos a seguir construyendo y vamos a hacer que esto funcione y vamos a echarle todas las ganas del mundo, aunque haya muchas banderas rojas o aunque haya muchas situaciones
Y pues nosotros seguimos adelante y adelante y adelante con simplemente el afán de complacer al otro, disminuyéndome a mí. Pasa el tiempo y cuando venimos terminando la relación, nos venimos dando cuenta que ya no existo. O sea, una parte de mí se perdió de cierta forma en esa relación. Y pues sí, nos sentimos muy mal y todo, pero termina siendo algo que nosotros estamos creando desde esta sensación de me da miedo perder al otro. Entonces, prefiero complacerlo, prefiero aguantarme y pues ahí es un tema en donde, en qué momento yo voy a ser yo me voy a reflejar, yo voy a plantear como mis límites, yo voy a enseñar y voy a trabajar inclusive en mi propia personalidad para poder mostrar esto como tal. Entonces, esa puede ser otra. El no me doy el espacio y el lugar para experimentar o conocerme a mí misma. Simplemente desde cómo voy a crear una identidad sexual si a lo mejor mi idea de la sexualidad viene en es algo prohibido, es algo sucio. No hay que hacerlo, no, no te toques ahí, cochina, todo lo que en algún momento habíamos hablado, ideas que se nos transmiten sobre lo que representa ciertos aspectos de la sexualidad o en sí la sexualidad. Entonces, pues el darte un espacio o el saber sobre ti misma termina siendo un tema. O sea, cada vez que, por ejemplo, yo puedo llegar a abordar un tema sobre masturbación, siempre termina siendo un tema porque, o sea, existe un concepto muy generalizado donde es que no sé cómo hacerlo, no lo hago, me da pena, yo no funciono así, eso no es para mí. Cuando la realidad, si nos vamos desde un plano fisiológico, la masturbación es algo 100% natural en un cuerpo, simplemente porque hay una necesidad fisiológica integrada donde el cuerpo tiene necesidades de sentir y el masturbarte puede crear una liberación desde esas necesidades. Nosotros realmente lo hemos conceptualizado en un plano más romántico, desde esta idea del amor romántico, donde pues es que es algo que se comparte de pareja y es que se crea desde esta forma y es que eso es algo que no se debe hacer porque yo nada más voy a hacer para mi pareja, yo no me voy a tocar, yo no voy a saber sobre eso no son para chicas buenas y empezamos a crear unos conceptos muy elaborados, muy desinformados y muy desconectados de algo que simplemente nos da una información sobre nosotras mismas. Imagínense esto, chicas, que ustedes, pues no sé, se compraron un celular que hace la octava maravilla, o sea, toma fotos y te toma fotos ya con el filtro perfecto, sales hermosa y graba y toca y hace mil cosas. Y entonces tú lo compraste porque ibas a tener un evento especial. Y ese celular iba a ser la maravilla porque iba a poner la música, iba a iluminar, iba a controlar como el clima de todo. O sea, ese celular iba a ser wow. Pero pues tú nada más lo compras y te lo llevas así de que toda emocionada y nada más lo prendiste o ni lo sabías prender y cuando vas ahí, llegas y dices, ¿y cómo lo prendo? O sea, ¿cómo funciona? ¿Cómo pongo las luces? ¿Y cómo hago que cante? ¿Y cómo hago que tome las fotos maravillosas? ¿Y en dónde funciona esto? Entonces, pues llegas al evento y no sabes ni cómo utilizarlo, ni para qué funciona qué, ni cómo se va dando. Y la realidad es que muchas veces en la parte de crear una identidad sexual, esto en la desinformación que tenemos y en la conciencia que se nos crea como sociedad es pues
entre menos te agarras ahí, mejor, tú no sabes nada y cuando te cases todo se va a resolver. Y esa a veces es las frases y las palabras que nos llegan a dar como la máxima información. Pues eso es como ir básicamente a el evento sin haber prendido el celular, sin haber leído el manual. Y es como cuando una persona nunca se ha autoexplorado, simplemente porque no tiene la forma ni el conocimiento de cómo funciono yo realmente, cómo yo puedo disfrutar más, qué es lo que me gusta a mí, cómo yo puedo ser diferente. Hablábamos en otras clases de cómo reconocemos nuestras zonas erógenas, cómo podemos identificar lo que es importante para mí. Y si yo no le doy, estoy dando un espacio a mi propio funcionamiento, a lo que me pertenece. Dejemos a un lado a cualquier persona alrededor. O sea, lo que va en mí, cómo yo puedo crear una relación saludable desde una parte en donde yo puedo hacerme cargo de mí misma y yo puedo tener esta sensación de yo puedo conocerme y yo puedo lograr aspectos con mi cuerpo. Me conozco, sé lo que se siente, sé lo que requiero, sé cómo funciono y te lo puedo compartir si ese es mi deseo. Y si no, puedo yo misma disfrutar desde mi propio autoconocimiento. Entonces, ¿cómo voy a crear una identidad sexual desde la cero desinformación sobre mí misma? A lo mejor yo puedo leer un montón de revistas, yo puedo tomar estas clases y todo, pero si yo nunca voy a mí, si yo nunca me reviso, si yo nunca veo, a lo mejor si me agarro a mí las orejas, híjole, me da una sensación y tú dices, las orejas, ¿eso qué? Pero en cada persona es única y diferente el poder aprender sobre uno mismo. Entonces, ¿qué tanto ustedes pueden crear su propia identidad desde su propio espacio y su propio autoconocimiento? Y lo otro es, nos acostumbramos, chicas, a repetir mucho de todo lo que escuchamos y y hacerlo propio. O sea, es como, a mí me pueden, yo puedo hablar con una seguridad súper, como si fuera 100% mío, pero si nos lo preguntan es, ay, no, es que lo leí en tal lado, no, es que me contaron tal, no, es que lo vi en tal. Y nos compramos historias que son ajenas a las de nosotros. Yo no sé si a veces ustedes si ponen un poquito de atención en cómo se expresan las personas cuando alguien dice, no, es que el matrimonio es de cierta forma, y lo dice una persona que no está casada. No, es que los hijos son de tal forma, y lo dice alguien que no tiene hijos. No, es que, o sea, y empezamos a crear un diálogo desde una situación que no hemos vivido, pero que hemos tenido situaciones allegadas y nos hacen crear sensaciones y experiencias que no necesariamente son de nosotras. Entonces, simplemente en mi diálogo donde yo estoy a lo mejor con mis amigas que se están quejando de todos sus maridos, yo me quedo, no, pues qué bueno que yo no estoy casada, porque pues mira cómo batean ellas, mira cómo sufren, yo súper feliz y San se acabó. No, pues mira cómo batallan todos estos que tienen hijos, porque tal, 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 y lo mismo. Y entonces nos negamos en vivir las experiencias siendo conscientes que cada situación es única y es muy diferente desde el permitirnos crear nuestra propia identidad. Muchas veces compramos miedos ajenos y estos miedos ajenos los hacemos nuestros y nos hacemos delimitarnos de situaciones y de experiencias que simplemente se crean en nuestra cabeza y que ni siquiera nos acercamos a ellas. Entonces, ¿cuántos de estos aspectos que les he mencionado
pueden estar cercanos a ustedes en el evitar crear su propia identidad sexual. Y dejen ustedes también, esto lo pueden aplicar a su propia identidad personal. O sea, porque al final del día van de la mano en crear como nuestro propio autoconocimiento. Entonces, ¿qué les sonó de esto? Ahora, ¿cuántas veces ustedes se permiten realmente crear sus propias experiencias? Si nosotros le damos esta fuerza o simplemente ponemos esta atención en todo esto que les menciono de somos un constructo de todo nuestro entorno y somos un constructo de toda nuestra historia. Y cuando nos ponemos a pensarlo así, es como, esto es mío, o esto era de mi mamá, o esto me lo dijo la maestra, o esto lo hice para desafiar a tal, o sea, ¿qué realmente me pertenece? Y entonces a partir de cuestionarme mi propia realidad y lo que yo quiero crear, es cuántas veces yo me he propuesto o me he planteado eh, plantearme mis propias experiencias. Porque uno puede decir, ¿sabes qué? Me voy a ir de viaje y quiero que mi viaje sea así, voy a vivir esto y voy a darme la oportunidad de conocer esto y tal. Y se va dando. Pero en la parte sexual, si nosotros no tenemos una identidad creada de a mí me gusta esto, yo disfruto esto otro, a mí me puede prender esto me llamaría la atención experimentarlo. eh, Esto no tengo idea, pero pues voy a investigarlo. Y entonces, ¿con qué libertad nos vamos dando en el crear nuestras propias experiencias sexuales? Desde una identidad que vayamos creando así. ¿Con qué frecuencias van ustedes dándose esa oportunidad o con qué frecuencias simplemente se dejan llevar de las experiencias que se les brinda? Porque, por ejemplo, simplemente esta clase, ustedes toman esta clase y demás y pudieran tener ciertas expectativas, pero la realidad es que yo creé esta experiencia, yo creé este programa, yo planteé los subtemas, yo voy haciendo el recorrido de lo que yo considero que se puede abarcar e incluir en esta clase. Mucho de lo que también agrego es de lo que puedo compartir de situaciones que se viven en sesiones y demás, pero al final del día es algo que yo estoy creando y muchas veces nos acostumbramos a que siempre vaya siendo así. Cuando nosotros vamos a aprender algo es súper funcional, porque entonces pues yo voy a aprender de esto que me van a compartir, pero en el estar creando una vida sexual activa en nosotros o identificarnos como un ser sexual es qué tipo de vida me quiero crear sobre esto, qué experiencias quiero tener, qué es lo que me gustaría vivir y qué tanto simplemente me voy dejando llevar o me voy adaptando a lo que las personas me puedan ir brindando. Porque muchas veces parte de lo que he vivido se da porque me lo ofrecieron, porque se planteó, porque se dio la situación. Hay veces es que ni siquiera quería estar con esa persona, pero pues estuve o sí quería, pero no me lo permití porque me daba pena, aunque van a decir. Entonces, hay muchas variaciones que se dan a partir de lo que vivimos, simplemente por el no plantearnos nuestra propia sexualidad. Entonces, ¿ustedes qué pensarían? Si yo les planteara, ¿la sexualidad es una experiencia individual o es una experiencia compartida? En una primera instancia, como una primer pregunta, ¿considerarían que la sexualidad es una experiencia individual? Pero creo que la mayor parte del tiempo asociamos a la sexualidad como algo compartido. Entonces,
Cuando nosotros tenemos esta sucesión, como cuando es algo compartido, siempre va a estar involucrando a la otra persona, lo cual hace que de cajón, nosotros no nos estemos considerando. Entonces, si yo comparto mi sexualidad con alguien o yo vivo mi sexualidad con mi pareja, pero si yo no me identifico como un ser sexual y como una sexualidad individual, pues entonces, ¿qué es lo que me corresponde a mí? Y ahí, en lo que me corresponde a mí, pues entra mucho en las expectativas que podemos llegar a ponerles a las otras personas. O sea, es como, pues mi pareja nunca me ha hecho tener un orgasmo. Ah, pues qué mala pareja tengo, ¿no? O sea, es súper malo sexualmente porque nunca he podido tener un orgasmo con esa persona o nunca he pasado esto. Y entonces empezamos a crear un montón de responsabilidades hacia la experiencia que estamos creando simplemente por la parte de eh, identificarla como algo que es compartido. Cuando nosotros no nos hemos apropiado de un tema, cuando nosotros no tenemos ese autoconocimiento, cuando nosotros ni siquiera le tenemos las ganas de la investigación, de el darnos la oportunidad que nos genera conflicto, que nos da situaciones, es, no, pues que mi pareja se haga cargo. O mi sexualidad compartida es mucho más sencilla que mi sexualidad individual. Y es una parte entonces que se tiene que tomar en cuenta, chicas, porque al final del día es como un abandono personal que terminamos haciendo. Si lo quitamos desde el plano sexual, también lo hacemos con lo emocional. Y es como, ¿para qué me quiero a mí misma? O sea, que me quiera al otro, que me haga sentir querida, que me busque, que me diga piropos, que me trate bien, pero yo me trato de la fregada. Entonces, termina siendo exactamente lo mismo de el trato que nos damos, el amor que nos tenemos, a la forma en la que nosotros llegamos a vivir nuestra sexualidad. O sea, es un reflejo. Y pues ahí es, yo para estar con alguien, primero tendría que poder guiar a ese alguien, como ese celular que compré, súper maravilloso. ¿Qué me gusta? O sea, ¿qué le puedo decir? ¿Sabes qué te gusta? No, pues esto, no, pues no sé, o lo otro, o qué realmente me gusta, qué tanto conocimiento tengo sobre eso. O sea, qué es lo que puede hacer, eh, qué es lo que yo he experimentado, qué me gustaría experimentar. Entonces, ¿cómo nos hacemos conscientes la importancia de tanto la autoexploración, las fantasías que tenemos, porque las fantasías es desde permitirnos vivir algo que no necesariamente tiene que ser real, o sea, porque puede ser desde un juego, desde un juego de rol, una representación, eh, algo que se le pida a la otra pareja, siendo conscientes que algo bien importante, chicas, que las fantasías son fantasías, viven en nuestra cabeza. Muchas de las veces el compartir o el miedo a compartir una fantasía es, ¿qué van a pensar de mí? No, y toda yo, enferma mental de lo que estoy pensando, y, o sea, y ya traemos un autodiálogo y en automático, como nos hablamos así, cuando alguien nos comparte algo, generamos el mismo mecanismo juzgando a la otra persona. Entonces, ¿cómo nos damos cuenta que las fantasías, o sea, cuando nosotros nos abrimos con una persona o con una pareja para compartir nuestra sexualidad, también es bien importante ser conscientes que nos estamos abriendo desde lo más íntimo de nosotros y es como casi, casi te vengo a contar todos mis secretos y vengo a confiar en ti. Y pues obviamente para eso tiene que desde haber una conexión, un preámbulo, lo que ustedes quieran tomar para poder abrirse a esa experiencia. Y las fantasías terminan siendo un reflejo de esta intimidad que podemos vivir con la otra persona. Entonces, una fantasía no debería de ser juzgada
Y si alguien te llega a compartir una fantasía que no te agrada o que no te hace sentir cómoda, lo más sencillo es, pues no me interesa y no hay ningún problema. Aquí el problema es que cuando nosotros estamos acostumbradas a complacer constantemente, ahora lo tengo que hacer, es que me dijo que me vistiera así o es que me dijo que hiciera esto otro y luego, ¿cómo le voy a...? O sea, y nos sentimos obligadas a accionar o sentimos que si nosotros compartimos nuestras fantasías, tendrían que ser cumplidas. Entonces, es súper válido que la otra persona no quiera y que no pase absolutamente nada al respecto. Parte de el crear una sexualidad saludable también es el poder comunicar al otro el cómo nos sentimos, el qué esperamos, el qué pensamos, el qué tal, pero pues para eso tenemos que crear una comunicación asertiva y una comunicación constante. Otro de los temas sería la comodidad conmigo misma. Muchas veces pues sí, tenemos a lo mejor la comunicación, tenemos las fantasías, me he autoexplorado y sé cómo funciono, sé cómo puede pasar, pero estoy tan incómoda con mi cuerpo y tengo tanta autocrítica conmigo misma que no me permito sentirme libre, que no me permito exponerme, que empiezo a cuartear como una situación desde el apaga todas las luces, cierra los ojos, no me veas, y se va cortando las sensaciones que vas teniendo simplemente por la incomodidad que tenemos hacia nosotras mismas. Algo importante que tenemos que tener en cuenta es que para poder sentir una sexualidad completamente libre, tenemos que crear esta comodidad con nosotras y esta aceptación hacia nosotras mismas. Simplemente desde si yo estoy viviendo algo que mi cuerpo disfruta y que mi cuerpo es funcional y necesita y es natural que lo pase, porque yo voy a recriminarme del cómo me veo y el cómo me siento hacia ciertos aspectos de mi cuerpo? O sea, ¿por qué me limito tanto a aceptarme y no me permito estar presente, amorosa y disfrutándome en este momento? Porque realmente es una relación hacia nosotras mismas, el cómo nos tratamos y cómo manejamos estas sensaciones de placer como ay, no, no puedo, o sea, no puedo dejarme ir porque me van a ver o me va a ver esto o me voy a sentir así o es que la luz y es que necesito otro ángulo. Y son realmente puras ideas que nos vamos quedando en la cabeza desde la asociación de nuestras inseguridades. ¿Qué es lo principal que tendremos que hacer con eso, chicas? El identificar. Bueno, yo tengo estas inseguridades, ¿cómo puedo hacerme sentir más cómoda? ¿Qué necesito ponerme? ¿Qué necesito hacer? ¿Cómo puedo empezar a mejorar mi relación con mi imagen corporal, con el cómo me siento? Y entonces empiezo a trabajar en mí. Y ahora sí, pues mi sexualidad, ¿cómo me voy dando cuenta que mi sexualidad también es individual? Porque es en la comodidad de cómo yo me siento, de cómo me trato, de cómo me percibo, de cómo me respeto. O sea, cómo identificamos la sexualidad como un acto de amor personal y como un acto de conexión con nuestro propio cuerpo y no solamente como esta parte que a veces entendemos desde una afuera o desde algo morboso o desde algo que cuando a veces estamos en una relación es como algo que tiene que ser una responsabilidad que tendríamos que cumplir. Entonces, el amor que me tengo es un reflejo de mi sexualidad. ¿Qué tanto me quiero? ¿Qué tanto hago por mí? ¿Qué tanto me puedo sentir yo cómoda conmigo misma y cómo puedo identificar esos aspectos sobre mí misma? Hasta aquí
¿Hay alguna duda? ¿Hay algún comentario que quieran dar? ¿O algo que quieran abordar? Bueno, vayan pensando si tienen algo. Y pues en esta parte de por amor en el crear esta relación en amor hacia nosotras y en amor hacia nuestra sexualidad, es cómo puedo darle la entrada a la permisión en mi vida. Creo que siempre, simplemente por nuestra educación ancestral sobre este tema, va a haber muchas veces que sintamos una dualidad de lo que puede representar la sexualidad para nosotros. Entonces, es como que siento que está bien, que siento que está mal, que siento que esta mujer está hablando cosas que me van a asustar o yo no me permito hacer esto. Y en el crear conciencia sobre el amor que nos podemos tener, sobre el trato que nos llegamos a dar y el autoconocimiento que nos podemos permitir, es darle esa permisión a mi vida. Y es desde cómo vamos creando este propio autoconcepto personal, chicas. Porque simplemente yo no les pudiera decir, o sea, tal cual de que ustedes pueden hacer esto o ustedes deberían de hacer lo otro. O sea, ustedes pueden ver mil información sobre recomendaciones de cómo activar la chispa, de cómo conectarse con su sexualidad, de cómo masturbarse, de cómo las zonas erógenas y demás. Y darse cuenta que pues hay mucha información repetitiva y eh, pues muy general. Y lo importante cuando uno empieza a trabajarlo desde el aspecto en amor hacia uno mismo, es también cómo te vas dando cuenta lo que es funcional para ti y lo que no es funcional para ti, porque volvemos a la parte de en el autoconocimiento que nosotros tenemos que aprender a lidiar con nuestras propias experiencias, con nuestros propios, como quien dice, demonios, con nuestros propios miedos, con nuestra propia represión sobre esto. Y en el aprender a lidiar y a reconocer de esto es un tema para mí. O sea, esto a mí me causa un temor. O sea, yo cierro los ojos y veo, no sé, a Dios o veo a mi maestro que me regañaba o veo a mi mamá diciéndome, y es válido porque se nos genera ese tipo de sensaciones. Pero entonces, ¿cómo yo voy midiendo que, pues esto termina siendo variable para cada uno? Entonces, lo que es permitido para unos no va a ser permitido para otros. ¿Cómo aprendemos desde ese respeto individual para poder funcionar correctamente para nosotros, siendo conscientes que pues cada persona y cada cabeza va a ser un mundo? A veces lo que nos cuesta mucho es el entrar en esa aceptación y en esa conciencia. Por eso les digo, cuando nosotros experimentamos con una pareja, va a ser un montón de ideas esa persona y va a ser un montón de perspectivas y van a ser unas cabezas que están involucrados en su experiencia. Y eso es lo que esa persona te puede otorgar. Y así constantemente si vas experimentando con más personas, en el poder experimentar con tu propia cabeza y con tus propias sensaciones es darte cuenta qué es lo que a ti te hace sentir limitada, qué es lo que te hace sentir eh, eh, que te gustaría que pudieras hacer, que puedes aceptar y cómo puedes cuestionarte desde lo que es funcional para ti y lo que puedes hacer y no hacer. Entonces, pero esta es la parte desde cómo nos conectamos, desde nuestro propio amor interno y nos empezamos a permitir nuestras propias sensaciones. Y aquí ustedes pueden trabajar un escáner
corporal, desde la propia aceptación de su cuerpo, chicas, en el hacerse conscientes de cómo se siente, cómo pueden erotizarse a sí mismas, cómo pueden crear este autoconocimiento en aceptación y amor por ustedes, por el cómo estén, por el cómo se vean, por el cómo se sientan y poderse dar cuenta que lo que nosotros la mayor parte del tiempo rechazamos realmente puede ser la maravilla para otros. Porque yo no sé si les llega a pasar, pero nosotros generamos mucha autocrítica sobre, ay, que mi pelo, ay, que mis labios, ay, que esto, ay, que el otro. Y nos estamos viendo hasta la más mínima cosa que nos puede salir para estarnos criticando y marcando mucho nuestras propias sensaciones negativas e inseguridades. Sin embargo, cuando estamos con una conexión en amor y con alguien que tiene un respeto y armonía hacia nosotros, siempre nos va a decir, qué lindo esto, qué bonito lo otro, te admiro mucho en esto, me gusta mucho esto de ti. Y entonces existe esta maravilla que ellos ven, que ellas ven en nosotros, que nosotros no necesariamente podemos ver. Y nosotros constantemente estamos autorrechazándonos sin crear esta conciencia de la maravilla que existe en nosotras mismas. Entonces, el trabajar es el ejercicio del escáner corporal, o sea, en la conciencia de cómo yo masajeo mi cuerpo, cómo yo le pongo crema, cómo yo me voy dando cuenta de las diferentes áreas de mi cuerpo y me voy conectando con ellas en una sensación de aceptación y de amor. Puede hacer que poco a poco pueda yo ir aceptando mi cuerpo y el cómo me veo desde un punto mucho más amoroso que desde una autocrítica. Si ustedes esto lo pueden hacer frente al espejo, sería todavía maravilloso porque es como van creando esa conciencia corporal y aceptando los aspectos de su cuerpo con mucho amor. Y ahora sí, chicas, pues la sexualidad realmente termina siendo un gran porcentaje de ustedes. O sea, aunque nosotros a veces no creemos esta identidad sexual y no nos identifiquemos como seres sexuales naturalmente, somos. O sea, nosotros estamos simplemente diferenciadas desde nuestra propia sexualidad y muchas veces olvidamos esta, esta parte que nos representa y el poderío que nos da y la conciencia que nos genera y las sensaciones y la forma en la que abordamos estos temas y nos manejamos sobre esto. Entonces, el darle la importancia que se debe a nuestra vida sexual y a nuestra identidad sexual principalmente, es el tomar en cuenta un gran aspecto de nosotras para poder sentirnos plenas al 100%, porque muchas veces desde nuestras propias conductas defensivas es, ay, a mí eso no me importa, eso no funciona para mí, y muchas veces cuando llegamos a tener este tipo de comentarios, este tipo de asociaciones, termina siendo porque hay experiencias negativas previas, hay situaciones en dolor asociadas a que yo amé mucho a alguien, me lastimó, me sentí usada, inclusive pudo haber habido algún abuso y hubo algo que me hizo sentir vulnerable desde mi propia sexualidad. Entonces yo lo que he aprendido es a disminuirla y a sentirme como un objeto a través de mi historia con mi propia sexualidad, pero es también porque yo me termino encasillando en esa idea y poniéndome a mí como esta parte donde esto no importa. O sea, si ustedes identifican algo de esto, si se han sentido así, el trabajar su identidad sexual es sumamente importante para crear una estabilidad en ustedes
Y aquí, o sea, por eso yo se los quería plantear desde esta perspectiva, porque muchas veces cuando escuchamos sexo es, ay, no, o sea, ¿qué es eso? ¿Y qué nos va a poner? Y el darnos cuenta que fuera de que sea un área de nuestra vida, es un constructo emocional que todas tenemos y que nos hace vivir, comportarnos, accionar, reaccionar de cierta forma, es algo que termina afectándonos en nuestra interacción en todo, o sea, desde nuestras inseguridades y la forma en la que nos involucramos con las demás personas. Y para trabajar de esta clase, lo que pueden llevarse para trabajo para su vida es cómo pueden contestarse esas preguntas. ¿Qué realmente les gustaría vivir en su sexualidad y qué pueden hacer para llevarla a cabo? Porque no se trata solamente de, a mí me encantaría ser plena sexualmente, bueno, pues sí. ¿Y cómo me involucro al respecto? ¿Qué puedo hacer para poder lograrlo? ¿Qué puedo hacer para aprender? ¿Qué me hace sentir? ¿Cómo eh, me siento reflejada? ¿Me choco con estos temas? ¿Me causan conflicto? ¿Qué sensaciones, desde qué emociones tengo? ¿A qué me tengo que atrever? ¿Qué necesito superar para poder tener una identidad sexual plena, para poder llevar una sexualidad en amor? Y principalmente, ¿en qué quiero convertir mi sexualidad? Partiendo desde lo que vivo ahorita, desde lo que siento ahorita, desde el cómo me doy cuenta que me he desarrollado, a lo que a mí me gustaría poder lograr conmigo misma. Y pues, ¿cómo se van, chicas? Estamos por terminada esta sesión y pues este grupo de clases sobre nuestra propia identidad y nuestra sexualidad, que se trataba de trabajar aspectos emocionales relacionados un poquito más en esta área. ¿Hay algo que quieran comentar, algo que quieran concluir con esto?